Se estaba perdiendo poco a poco. Thelma Robinson, hija de uno de los almirantes más condecorados de Estados Unidos, veía cómo se le caía el pelo cada mañana y nadie podía decirle por qué. Más de 300 cirujanos la examinaron. Las mejores mentes médicas del país le hicieron todas las pruebas imaginables. Nada. Su padre, un hombre que había comandado flotas durante la guerra, se sentía impotente en la habitación del hospital, viendo cómo su hija se marchitaba. Entonces, una noche, una enfermera hizo algo diferente. No se limitó a comprobar sus signos vitales. Miró donde nadie más había mirado. Y lo que encontró escondido bajo esos mechones que caían, sacaría a la luz un fallo que sacudiría a todo el hospital hasta sus cimientos. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruten de la historia. Thelma Robinson los contaba cada mañana, no por vanidad, sino por miedo. 23 mechones en su almohada cuando se despertaba. 41 alrededor del desagüe de la ducha después de lavar lo que quedaba. 67 enredados en su cepillo mientras intentaba desesperadamente parecer normal. A sus 24 años, estaba desapareciendo poco a poco y nadie podía decirle por qué. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas del hospital aquel martes por la mañana, llenando su habitación de un cálido resplandor dorado que parecía casi cruel en su belleza. Porque mientras el mundo exterior seguía con su ritmo habitual, la gente corriendo al trabajo, los niños riendo de camino al colegio, la vida avanzando, Thelma se sentaba en el borde de la cama, cepillando lentamente los mechones sueltos de su temblorosa palma, viéndose a sí misma desaparecer a cámara lenta. Desarrolló un ritual, aunque odiaba admitirlo. Cada mañana recogía todos los mechones caídos que encontraba. Los contaba y anotaba el número en un pequeño cuaderno que guardaba escondido en el cajón de su mesilla de noche. Como si, de alguna manera, al llevar un registro de la pérdida, pudiera darle sentido. Como si los números pudieran explicar lo que todas las pruebas, escáneres y especialistas no podían. No se trataba de una caída de pelo normal. No era el tipo de cosa que ocurre cuando estás estresada por los exámenes, por una ruptura sentimental o por las presiones cotidianas de ser una mujer joven que intenta encontrar su lugar en el mundo. No era genético. Su madre tenía un cabello grueso y bonito hasta bien entrados los 60 años. No era nada para lo que los libros de texto prepararan a los médicos. Nada que encajara en categorías diagnósticas claras. Nada que tuviera sentido. Era otra cosa, algo invisible, algo que se movía por su cuerpo como un ladrón silencioso, robando pedazos de su identidad mientras todos miraban, impotentes y confundidos. Y lo realmente aterrador era que ya había desconcertado a más de 300 de las mejores mentes médicas del país. 300 especialistas altamente capacitados que la habían examinado, le habían hecho pruebas, le habían escaneado, le habían analizado la sangre, las hormonas y los marcadores genéticos. 300 expertos que le habían hecho todas las preguntas. Habían seguido todos los protocolos, habían consultado todas las bases de datos, libros de texto y colegas que se les ocurrían. 300 médicos brillantes que habían llegado a la misma devastadora conclusión. No tenían ni la más remota idea de qué le pasaba a Thelma Robinson. Su reflejo en el espejo se había convertido en un extraño, donde antes unas gruesas ondas oscuras enmarcaban su rostro. Ahora, unos finos y frágiles mechones se aferraban desesperadamente a su cuero cabelludo. Lo intentó todo para ocultarlo. Bufandas, sombreros, peinados cuidadosos que le llevaban horas cada mañana. Pero no puedes esconderte de ti misma. No puedes fingir que no ves los mechones de pelo que se te caen cuando te pasas los dedos por lo que te queda. No puedes ignorar la forma en que los ojos de la gente parpadean con sorpresa y luego miran rápidamente hacia otro lado, fingiendo que no se han dado cuenta. Lo peor no era la pérdida física, era la incertidumbre, el no saber, el terror creciente de que tal vez esto nunca se detuviera, que se despertara una mañana completamente calva, sin respuestas, sin esperanza, que tal vez, de alguna manera, imposiblemente, todo esto estuviera en su cabeza, a pesar de que la evidencia yacía esparcida por su almohada cada mañana. Pero antes de comprender lo que descubrió la enfermera Leora Vance aquella noche, antes de llegar al momento que lo cambió todo, hay que saber lo imposible que se había vuelto este caso. Hay que comprender la profundidad del misterio,
la frustración de la búsqueda, la desesperación de una joven y su padre mientras navegaban por un sistema médico que tenía todas las herramientas, todos los conocimientos, todos los recursos del mundo y, sin embargo, no podía salvarla, porque la respuesta no se escondía en ninguna base de datos de enfermedades raras, ni estaba enterrada en oscuras revistas médicas que solo leen los especialistas. No se escondía en anomalías genéticas, ni en exóticas enfermedades autoinmunes, ni en extraños desequilibrios hormonales que requirieran investigaciones de vanguardia para identificarlos. Estaba a la vista de todos, bajo las narices de todos, durante más de un año. Si alguna vez te has sentido invisible en una sala llena de expertos, o has visto sufrir a un ser querido mientras todos los demás se encogían de hombros y pasaban a la siguiente teoría, la siguiente prueba, el siguiente callejón sin salida, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque esta historia demuestra que, a veces, la verdad no se encuentra en las credenciales, ni en los años de carrera de medicina, ni en los prestigiosos nombramientos hospitalarios. A veces se encuentra en la atención cuidadosa, en alguien dispuesto a mirar realmente, en alguien que se niega a dejar de ver a la persona enterrada bajo todos esos gráficos y resultados de pruebas. Y si no soportas la arrogancia médica, si estás cansado de ver sufrir a la gente, porque los llamados expertos son demasiado orgullosos para admitir que quizá se les escape algo sencillo. Comentario. Escucha a las enfermeras ahora mismo. El almirante Albert Robinson no estaba acostumbrado a sentirse impotente. Durante 32 años, se había ganado el respeto sin exigirlo. Había tomado decisiones imposibles en momentos en los que la vacilación podía costar vidas. Había guiado a miles de hombres y mujeres a través de aguas peligrosas, tanto en sentido literal como metafórico. Había recibido elogios de oficiales superiores que rara vez alababan a nadie, medallas prendidas en su pecho por generales que habían visto todo lo que la guerra podía ofrecerles, honores de 3 presidentes diferentes que entendían lo que significaba servir a su país con una dedicación inquebrantable. Su oficina en la base naval contaba la historia de una vida dedicada al servicio. Metales pulidos cubrían una pared, cada uno representando un momento de valentía, una crisis evitada, una misión cumplida contra todo pronóstico. Las fotografías captaban apretones de manos con líderes mundiales, ceremonias encubiertas de portaaviones, momentos de triunfo que habían definido su carrera. En el centro de todo colgaba un retrato familiar. El almirante Robinson, con su uniforme de gala, su difunta esposa a su lado, y Thelma, de unos 8 años, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que podía derretir la disciplina militar más severa. Pero nada de eso importaba ahora. Ninguna de esas medallas podía ayudarlo. Ninguna de esas conexiones con personas poderosas podía cambiar lo que estaba sucediendo. Ninguno de esos recursos acumulados durante 3 décadas de distinguido servicio podía hacer nada para salvar a la persona que más le importaba, porque su hija, Thelma, estaba sufriendo, y toda su autoridad, todas sus relaciones cuidadosamente cultivadas, toda su capacidad para hacer que las cosas sucedieran con una sola llamada telefónica, todo eso no servía de nada ante un misterio que ni siquiera los mejores médicos de Estados Unidos podían resolver. Thelma siempre había sido su orgullo. No en el sentido en que algunos padres militares empujan a sus hijos a vestir el uniforme y esperan que sigan caminos rígidos. No, su orgullo provenía de verla convertirse exactamente en lo que ella quería ser. Se graduó como la mejor de su clase en Georgetown, no porque él se lo exigiera, sino porque tenía una inteligencia feroz que no podía contenerse. Todos los fines de semana era voluntaria en hospitales de veteranos, sentándose con soldados heridos, escuchando sus historias, llevando luz a habitaciones que habían visto demasiada oscuridad. Ella misma quería dedicarse a la medicina, para ayudar a la gente como su padre había servido a su país, para marcar una diferencia que no tuviera que ver con el rango o la autoridad, sino con la conexión humana genuina. Tenía una risa contagiosa, una forma de iluminar cada habitación en la que entraba. La gente se sentía atraída por ella sin entender por qué. Entraba en una recepción militar formal, eventos que solían ser rígidos e incómodos, y en cuestión de minutos conseguía que generales de rostro severo se rieran de alguna historia, y que los oficiales más jóvenes se relajaran y se mostraran genuinos en su presencia.
Tenía la calidez de su madre, ese raro don de hacer que todos se sintieran vistos, valorados, importantes. La recordaba de niña, corriendo por el césped de la base naval, con las coletas al viento, gritando, «Papá está en casa». Cada vez que regresaba de una misión, recordaba su adolescencia, las largas conversaciones sobre filosofía y ética, y lo que significaba vivir una vida con sentido. Recordaba su graduación universitaria, cómo lo había buscado entre la multitud y le había dicho gracias antes de aceptar su diploma, y cómo se le había hinchado el pecho de un orgullo tan intenso que casi lo derriba. Y entonces, hace 13 meses, todo cambió. Empezó con algo muy pequeño, unos cuantos pelos más en la ducha. Nada alarmante. Thelma lo mencionó casualmente una noche durante la cena. Creo que estoy perdiendo más pelo de lo habitual. Y se lo tomaron a broma. El estrés de su nuevo puesto de investigación, los cambios en su dieta, las fluctuaciones normales por las que pasa el cuerpo. Pero no se detuvo. Empeoró cada vez más. Y lo que comenzó como unos pocos cabellos más en la ducha, se convirtió en un misterio médico que pondría de manifiesto lo defectuoso que es realmente nuestro sistema sanitario. Cómo incluso los expertos más cualificados pueden pasar por alto lo que tienen delante. Cómo el amor de un padre y toda una vida de influencia no significan nada cuando el sistema falla. Pero nos estamos adelantando. Déjenme contarles quiénes examinaron el caso de Thelma Robinson. Primero, su médico de cabecera, el Dr. Mitchell, que la conocía desde que tenía 16 años. Le hizo los análisis de sangre habituales, le revisó la tiroides, los niveles de hierro y la vitamina D. Todo salió normal, así que la derivó a un dermatólogo. Luego vino la doctora Sarah Patel, una dermatóloga con 20 años de experiencia en trastornos del cabello y el cuero cabelludo. Examinó el cuero cabelludo de Thelma con una lupa, tomó muestras, hizo pruebas para detectar infecciones fúngicas, problemas bacterianos, afecciones inflamatorias, pero no encontró nada. Así que envió a Thelma a endocrinología. Entonces entraron en escena 3 endocrinólogos diferentes porque los valores de la tiroides de Thelma parecían ligeramente alterados. No lo suficientemente anormales como para explicar la caída del cabello, pero lo suficientemente alterados como para justificar una investigación. Ajustaron la medicación, controlaron los niveles hormonales, realizaron pruebas para detectar la enfermedad de Hashimoto, la enfermedad de Graves y la insuficiencia suprarrenal. Los valores se normalizaron. El cabello siguió cayéndose. Luego 2 reumatólogos sospecharon de una enfermedad autoinmune. Le hicieron pruebas para detectar lupus, alopecia areata, esclerodermia y todas las enfermedades en las que el cuerpo se ataca a sí mismo. Le recetaron inmunosupresores a modo de prueba. No hubo cambios. Luego 4 neurólogos, cuando alguien finalmente se dio cuenta de que la caída del cabello parecía concentrarse cerca del cuello, cerca de la base del cráneo. Le hicieron pruebas para detectar esclerosis múltiple, distrofia muscular, daño nervioso y lesiones cerebrales. Realizaron estudios de conducción nerviosa que hacían que Thelma se estremeciera con cada pulso eléctrico. Nada concluyente. Luego un oncólogo, solo para descartar lo impensable, porque a veces la caída del cabello es el primer síntoma de algo más grave, algo que se esconde en la médula ósea y los ganglios linfáticos. Las pruebas fueron negativas. No había cáncer, lo que debería haber sido un alivio, pero de alguna manera se sintió como otro callejón sin salida. Luego especialistas en deficiencias nutricionales. Quizás no estaba absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Quizás alguna deficiencia vitamínica desconocida estaba causando esto. Luego asesores genéticos y especialistas en trastornos genéticos. Quizás había alguna mutación rara, alguna enfermedad hereditaria que solo se manifestaba en la edad adulta. Luego, psiquiatras especializados en trastornos relacionados con el estrés, porque la conexión entre la mente y el cuerpo es real y a veces el trauma se manifiesta físicamente. Luego, inmunólogos centrados en enfermedades autoinmunes raras que no aparecen en los paneles estándar. Luego, más endocrinólogos que examinaban desequilibrios hormonales más allá de la tiroides, cortisol, estrógeno, progesterona, testosterona, hormona del crecimiento. Luego, especialistas en medicina ambiental que realizaron pruebas de exposición a toxinas, metales pesados,
productos químicos industriales, moho, cosas que la mayoría de la gente ni siquiera considera. En el transcurso de un año, Thelma visitó a 87 médicos diferentes. Se sometió a 143 pruebas distintas, análisis de sangre que le dejaron los brazos magullados y doloridos, biopsias en las que le extrajeron trozos del cuero cabelludo para examinarlos con microscopios, resonancias magnéticas en las que permanecía completamente inmóvil en tubos claustrofóbicos mientras las máquinas martilleaban a su alrededor, tomografías computarizadas que inundaban su cuerpo de radiación en busca de respuestas, secuenciamiento genético que mapeaba todo su ADN en busca de mutaciones, paneles para enfermedades tan raras que ni siquiera tenían nombres pronunciables, afecciones que afectaban quizás a 12 personas en todo el mundo. Y durante todo ese tiempo, el almirante Robinson esperaba en una sala de espera tras otra. Un hombre que en su día había comandado portaaviones, que había tomado decisiones en fracciones de segundo que afectaban a miles de vidas, que había afrontado crisis internacionales sin pestañear. Ahora, indefenso como un niño, veía cómo el pelo de su hija caía en silenciosos mechones sobre el suelo estéril, incapaz de hacer nada más que cogerle la mano y prometerle que el siguiente médico tendría respuestas. Pero esto es lo que hacía que este caso fuera tan aterrador. ¿Qué les mantenía a ambos despiertos por la noche? ¿Qué hizo que incluso los especialistas más seguros de sí mismos acabaran callándose? Todas las pruebas dieron normal, no inconclusas, no dudosas. No necesitamos más datos. Normal, completamente, definitivamente, inexplicablemente normal. Como si el cuerpo de Thelma estuviera perfectamente sano, funcionando exactamente como debía, siguiendo todas las reglas biológicas. Incluso cuando se deterioraba visiblemente ante los ojos de todos, incluso cuando su reflejo se volvía cada vez menos reconocible, incluso cuando perdía no solo el pelo, sino también la esperanza. Los especialistas comenzaron a susurrar primero en conferencias médicas a puerta cerrada, luego más abiertamente. Tal vez sea psicológico, tal vez sea estrés que se manifiesta físicamente, tal vez, de alguna manera, ella misma se lo está haciendo sin darse cuenta. Tal vez el problema no esté en su cuerpo en absoluto. Y fue entonces cuando el almirante Robinson tomó una decisión que lo cambiaría todo. El Centro Médico St. Catherine, clasificado entre los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, hogar de algunas de las mentes médicas más brillantes del mundo. Tecnología de vanguardia con la que la mayoría de las instalaciones solo podían soñar. Programas de investigación que amplían los límites de lo que la medicina puede lograr. Si alguien podía resolver este misterio imposible, eran ellos. El almirante movió sus influencias. Recurrió a décadas de favores de colegas, de políticos con los que había trabajado durante su carrera naval, de cualquiera que le debiera algo. Aprovechó todos los contactos, todas las relaciones y toda la influencia que había acumulado durante 32 años de distinguido servicio. Y, finalmente, consiguió que Thelma ingresara en su unidad de diagnóstico, un lugar donde se resolvían los casos imposibles, donde equipos de especialistas colaboraban entre disciplinas, compartían conocimientos, abordaban los misterios médicos con una mirada nueva y recursos ilimitados. Durante 6 semanas, Thelma se convirtió en su proyecto. Los médicos se turnaban en su habitación en equipos de 5, 6 y, a veces, 8 personas. Médicos superiores, residentes junior, especialistas de diferentes departamentos se reunían alrededor de su cama, discutiendo teorías, debatiendo posibilidades, examinándola como si fuera un fascinante rompecabezas que solo necesitaba la combinación adecuada de mentes brillantes para descifrarlo. Revisaron todas las pruebas anteriores a las que se había sometido, buscando patrones que otros médicos pudieran haber pasado por alto. Solicitaron nuevas pruebas, imágenes más sofisticadas, análisis genéticos más detallados, análisis de sangre experimentales que buscaban marcadores que la mayoría de los hospitales ni siquiera sabían que existían. Consultaron bases de datos internacionales de enfermedades raras. Se pusieron en contacto con colegas de Johns Hopkins, Mayo Clinic y Cleveland Clinic para preguntar si alguien había visto alguna vez algo remotamente similar. Fueron minuciosos. No se les podía culpar por ello. Eran profesionales, sistemáticos y estaban genuinamente interesados en encontrar respuestas. Algunos de ellos dedicaban su tiempo libre a investigar
leyendo oscuras revistas médicas hasta altas horas de la noche, decididos a ser los que resolvieran el misterio que había dejado perplejos a todos los demás. Abordaron el caso de Thelma con curiosidad intelectual, con competencia, con todas las herramientas y conocimientos que la medicina moderna podía proporcionar. Y uno tras otro, semana tras semana, no encontraron nada. Thelma dejó de hacer preguntas. Después de la tercera semana, había aprendido a leer la mirada en sus ojos. Ese sutil cambio de confianza a confusión y a frustración apenas disimulada. Ocurría siempre de la misma manera. Un nuevo médico entraba, con la postura erguida y la voz segura, explicando su teoría sobre lo que podría estar causando esto. La examinaban, pedían sus pruebas y prometían que estaban cerca de encontrar una respuesta. Y luego, unos días más tarde, ese mismo médico regresaba, con los hombros ligeramente encorvados, evitando el contacto visual directo, utilizando frases como resultados inesperados y «oh, tenemos que explorar otras vías». Ella los oía en el pasillo fuera de su habitación, con voces bajas, pero con palabras lo suficientemente claras como para entenderlas. Nunca he visto nada parecido. Nada en la literatura médica coincide con este cuadro. Se nos están agotando las opciones. Por la noche, cuando el hospital se calmaba y el desfile de especialistas finalmente se detenía, Thelma se acostaba en su cama, mirando al techo, pasando los dedos por lo que le quedaba de cabello. Los mechones parecían cada día más finos, más frágiles, como si pudieran desintegrarse al tocarlos. Y en esas horas oscuras y silenciosas, se preguntaba si se estaba volviendo loca. Si, de alguna manera imposible, todos esos especialistas tenían razón y todo estaba en su cabeza. Si estaba fabricando su propio sufrimiento a través de algún mecanismo psicológico que no podía controlar ni comprender. Pero recuerden lo que les dije al principio. La respuesta no se escondía en ninguna base de datos de enfermedades raras. No estaba enterrada en oscura literatura médica a la que solo se podía acceder mediante consultas internacionales. No estaba en los análisis de sangre, ni en los marcadores genéticos, ni en los títulos autoinmunes, ni en ninguna de las sofisticadas pruebas que le hacían continuamente. Estaba en un lugar mucho más sencillo, un lugar que 300 expertos habían pasado por alto, demasiado centrados en encontrar la complejidad como para ver la simplicidad. Si alguna vez alguien que se suponía que debía ayudarte te ha rechazado, si alguna vez te han hecho sentir que tu sufrimiento no era real porque las pruebas no podían explicarlo, si alguna vez te has preguntado si te estabas imaginando tu propio dolor, comenta, te creo, Thelma, ahora mismo. Porque lo que sucede a continuación demuestra que a veces las personas más cualificadas de la sala, las que tienen las credenciales más impresionantes y las listas de publicaciones más largas, son las que pasan por alto las verdades más obvias. Era la séptima semana en St. Catharines cuando el almirante Robinson finalmente se derrumbó. No en público, no donde los médicos, enfermeras u otros pacientes pudieran verlo, sino a última hora de la tarde, solo en la capilla del hospital, un espacio pequeño y tranquilo, con bancos de madera y vidrieras que captaban la luz del sol que se desvanecía. Este condecorado héroe de guerra, este hombre que había mirado fijamente a los combatientes enemigos sin pestañear, lloraba. Se había quedado sin recursos, sin favores que pedir, sin esperanza. Y fue precisamente entonces cuando la enfermera Leora Vance entró en la habitación de Thelma. Se suponía que Leora Vance no era nada especial, al menos no según la jerarquía hospitalaria que gobernaba el centro médico St. Catherine como un sistema de castas invisible. Tenía 29 años, llevaba 6 años como enfermera y trabajaba principalmente en turnos de noche en la unidad de diagnóstico, las horas intempestivas en las que el hospital se sumía en un ritmo diferente, más tranquilo, pero de alguna manera más intenso. Competente, tranquila, minuciosa, esas eran las palabras que aparecían en sus evaluaciones de rendimiento. Buena con los pacientes, sigue los protocolos, fiable, pero solo una enfermera, no una doctora, no una especialista, no alguien cuya opinión tuviera peso en las salas de reuniones donde se debatía sin cesar el caso de Thelma. Solo una enfermera que tomaba las constantes vitales, administraba medicamentos, actualizaba las historias clínicas e intentaba que los pacientes se sintieran cómodos
mientras las verdaderas mentes médicas realizaban el importante trabajo de diagnóstico y tratamiento. Había oído hablar de la hija del almirante. Por supuesto, todo el mundo lo había hecho. El caso se había convertido en una especie de leyenda en los pasillos. Se comentaba en voz baja durante los cambios de turno. Se discutía en la sala de descanso, mientras se tomaba café rancio y se comían aperitivos de la máquina expendedora. El misterio que desconcertaba a todo el mundo. La chica que estaba perdiendo el pelo sin motivo alguno. El caso imposible que había atraído a especialistas de todo el país. Todos ellos ansiosos por ser los que finalmente lo resolvieran. Todos ellos acabaron añadiendo sus nombres a la creciente lista de expertos que habían fracasado. Algunas enfermeras sentían lástima por Thelma. Otras estaban frustradas por el desfile constante de médicos consultores que alteraban la rutina normal de la sala, exigían acomodaciones especiales y trataban al personal de enfermería como simples ayudantes en lugar de profesionales sanitarios por derecho propio. Pero Leora solo sentía curiosidad, no de una forma morbosa, ni como a algunas personas les atrae la tragedia. Tenía curiosidad por saber qué se les escapaba a todos, por qué un síntoma aparentemente tan sencillo, la caída del cabello, se había convertido en un enigma sin solución. Pero Leora había aprendido algo en sus 6 años de enfermería que la mayoría de los especialistas habían olvidado en sus décadas de estudios de medicina, sepultado bajo capas de diagnósticos diferenciales, protocolos basados en la evidencia y estudios revisados por pares. Había aprendido que, a veces, las respuestas no están en las pruebas. A veces no están en los análisis de sangre, ni en las imágenes, ni en la secuenciación genética. A veces están en el paciente, en su forma de moverse, en su forma de hablar, en los pequeños gestos inconscientes que revelan lo que las palabras y los valores del laboratorio no pueden. Había crecido en un pequeño pueblo de la Montana rural, donde el hospital más cercano estaba a 65 kilómetros, donde la gente aprendía a prestar atención a las señales sutiles, porque esperar los resultados de las pruebas podía significar la diferencia entre detectar algo a tiempo y perder a un ser querido. Había visto a su abuela sufrir por un diagnóstico erróneo porque nadie se tomó el tiempo de examinarla realmente, de escuchar lo que decía más allá de sus síntomas. Los médicos eran eficientes, profesionales, pero siempre tenían prisa, siempre pasaban al siguiente paciente, siempre confiaban más en sus pruebas que en sus observaciones. Su abuela murió de una enfermedad que debería haberse detectado 6 meses antes. Si alguien se hubiera fijado en que caminaba favoreciendo el lado izquierdo, la forma en que se estremecía al respirar profundamente, los pequeños indicios de que su cuerpo pedía ayuda a gritos en un lenguaje que los médicos no se molestaban en aprender. Por eso Leora se hizo enfermera, para no seguir ciegamente los protocolos, para no limitarse a ejecutar las órdenes escritas por médicos que pasaban 5 minutos con los pacientes antes de pasar al siguiente. Se hizo enfermera para ver lo que otros pasaban por alto, para prestar atención en un sistema sanitario que valoraba cada vez más la eficiencia por encima de la observación, para ser el tipo de cuidadora que le hubiera gustado que su abuela hubiera encontrado antes de que fuera demasiado tarde. A lo largo de los años desarrolló su propio enfoque. Cuando entraba en la habitación de un paciente, no se apresuraba a coger el tensiómetro ni a abrir la historia clínica electrónica. Se presentaba. Si podía, se sentaba, poniéndose al mismo nivel que el paciente, en lugar de quedarse de pie frente a él en una posición de autoridad. Hacía preguntas abiertas y escuchaba realmente las respuestas, prestando atención no solo a lo que decían los pacientes, sino también a cómo lo decían, a lo que revelaban sus cuerpos y no sus palabras. Otras enfermeras a veces se burlaban de ella por dedicar demasiado tiempo a los pacientes, por involucrarse emocionalmente en casos que no le correspondía resolver. Pero Leora no podía evitarlo. Había visto a demasiadas personas caer en las grietas de un sistema que priorizaba el rendimiento sobre la minuciosidad, que medía el éxito en función del volumen de pacientes en lugar de los resultados de los pacientes. Y esa noche, en lo que parecía un turno completamente rutinario, otra noche de controles de constantes vitales, rondas de medicación y registros en las horas tranquilas en las que la mayor parte del hospital dormía, el don de Leora para prestar atención finalmente tendría la oportunidad de demostrar su valía. Leora llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Aunque Thelma estaba despierta,
Se daba cuenta por la forma en que la luz del pasillo le daba en los ojos. Esa mirada distante e insomne que tienen los pacientes cuando la esperanza se ha agotado, cuando las noches se alargan sin fin y el sueño parece un lujo reservado para las personas cuyos cuerpos no les traicionan. La habitación del hospital estaba en silencio a las 2:47 de la madrugada. Solo se oía el suave y rítmico pitido de los monitores y el suave zumbido de los sistemas de ventilación. La mayoría de la unidad de diagnóstico dormía o intentaba hacerlo, pero Thelma yacía allí, con los ojos abiertos, mirando al techo como si pudiera contener las respuestas que todos esos especialistas no habían podido encontrar. Hola Thelma, soy Leora. Solo vengo a comprobar tus constantes vitales. ¿Cómo te encuentras esta noche? Thelma esbozó esa pequeña sonrisa ensayada, la que había perfeccionado durante meses respondiendo a la misma pregunta de docenas de profesionales médicos diferentes. La sonrisa que decía, estoy cooperando, soy una buena paciente. Por favor, no me preguntes cómo estoy realmente, porque ya no tengo energía para ser sincera. Bien, cansada, supongo. Leora acercó una silla en lugar de quedarse de pie junto a la cama, como hacían la mayoría de las enfermeras, con la carpeta en la mano, revisando su lista de comprobación con eficiente profesionalidad. Se sentó, poniéndose al mismo nivel que Thelma, y exhaló un largo suspiro. ¿Te importa si me siento? Ha sido un turno muy largo y estos zapatos me están matando. Era un gesto tan pequeño, tan humano, no de enfermera a paciente, sino de persona a persona. Y la sonrisa ensayada de Thelma se suavizó hasta convertirse en algo más genuino. Por supuesto, aquí es donde Leora hizo algo diferente. Algo que ninguno de los 300 especialistas había pensado hacer. O tal vez lo habían pensado, pero decidieron que no era un uso eficiente de su valioso tiempo. No se apresuró. No abrió inmediatamente la historia clínica electrónica y revisó la lista de control de signos vitales y horarios de medicación. No trató a Thelma como un misterio médico que debía resolverse con la combinación adecuada de pruebas e intervenciones. Simplemente habló. Le preguntó a Thelma cómo había sido su día, qué había comido, si la comida era tan horrible como suele ser la comida de los hospitales, si había conseguido dormir de verdad o si solo había sido un sueño intranquilo, algo que los hospitales parecen diseñados para impedir. Le preguntó por su familia, si su padre la había visitado ese día, cómo estaba soportando el estrés. Le preguntó qué era lo que más echaba de menos de su vida antes del hospital, no de su vida antes de la caída del cabello, sino de su vida antes de que todo se convirtiera en citas, pruebas y esperas por respuestas que nunca llegaban. Y mientras hablaban, Leora observaba, no de forma clínica, ni con la observación distante de un investigador que estudia un tema. Observaba de la misma forma en que un pintor estudia la luz a medida que cambia a lo largo de un paisaje, de la misma manera que un músico escucha las notas desafinadas en una orquesta. La sutil discordia que revela algo importante bajo la armonía superficial. Fue entonces cuando se dio cuenta. La forma en que Thelma inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando la lámpara de la mesilla le daba en los ojos, como si la luz le causara molestias. Había aprendido a ajustarse automáticamente a la forma en que su mano se movía instintivamente hacia la nuca cuando hablaba de dolores de cabeza. No eran migrañas dramáticas que la obligaban a acostarse, sino dolores de cabeza persistentes y leves que se habían convertido en una compañía tan constante que ya casi ni los notaba. Pequeñas cosas, cosas inconscientes, el tipo de detalles que no aparecen en las entrevistas con los pacientes, porque la gente no piensa en mencionar lo que se ha convertido en algo normal. Leora se fijó en la forma en que los dedos de Thelma masajeaban distraídamente ese mismo punto en la base del cráneo, la forma en que cambiaba de postura cuando llevaba demasiado tiempo sentada, las sutiles muecas que se dibujaban en su rostro cuando giraba la cabeza demasiado rápido hacia la derecha. Estos no eran síntomas que Thelma hubiera mencionado. No aparecían en ninguno de los extensos historiales médicos que documentaban todas las pruebas, todas las consultas, todas las teorías que se habían explorado y descartado. Eran solo las silenciosas adaptaciones que hace el cuerpo cuando algo va mal, las adaptaciones inconscientes que desarrollamos para vivir con molestias crónicas. Ahora bien, esto es lo que hay que entender.
Leora no era más inteligente que esos 300 especialistas. No tenía acceso a pruebas que ellos no tenían. No poseía ningún título médico avanzado ni formación especializada de la que ellos carecieran. No conocía ninguna técnica de diagnóstico secreta que se hubiera pasado por alto en todas esas conferencias y consultas. Lo que tenía era tiempo para sentarse con Thelma, no como un caso que resolver, sino como una persona a la que atender, y paciencia para dejar que la conversación fluyera con naturalidad, para observar sin prejuicios, para darse cuenta de lo que se revelaba cuando dejabas de buscar respuestas con tanta insistencia. Y quizás lo más importante, tenía la voluntad de dejar que su paciente la guiara en lugar de al revés. En lugar de llegar con teorías y utilizar a Thelma para confirmarlas o refutarlas, dejó que el cuerpo de Thelma contara su propia historia, revelara su propia verdad en el lenguaje de los gestos, los movimientos y la adaptación inconsciente. Thelma, ¿te importaría si te hago un examen físico rápido? Nada invasivo, te lo prometo. Solo quiero comprobar algo. Thelma asintió sin dudarlo. La habían pinchado y palpado tantas veces en los últimos 13 meses. La habían examinado tantas manos diferentes. La habían sometido a tantas pruebas y procedimientos que unas manos más apenas se notaban. ¿Qué era un examen más en el interminable desfile de médicos y especialistas que la habían examinado y no habían encontrado nada? Leora se levantó y se acercó a la cama. Sus movimientos eran deliberados y tranquilos. Empezó por donde empiezan todas las enfermeras. Lo básico, que se convierte en una rutina tan habitual que casi es meditativo. Primero el pulso, con los dedos suaves sobre la muñeca de Thelma, contando el ritmo constante. Normal. Luego la temperatura. El termómetro pitó suavemente después de unos segundos. Normal. Luego la presión arterial. El manguito se infló y desinfló con ese familiar silbido de aire. 118/76. Normal. Como siempre, todo era normal. Esa era la parte enloquecedora de este caso. El detalle que había llevado a 300 especialistas a la frustración y finalmente a la derrota. Según todos los estándares medibles, Thelma Robinson estaba sana. Su cuerpo funcionaba exactamente como debía. Los números nunca mentían y siempre decían que estaba bien. Pero a Leora no le interesaban los números en ese momento. Le interesaba lo que los números no podían medir. Voy a revisar tu cuero cabelludo. De acuerdo. Solo voy a palparlo suavemente. Se colocó detrás de Thelma y mantuvo las manos suspendidas un momento antes de tocarlas. Cuando tocó la cabeza de Thelma, sus dedos eran cálidos, cuidadosos, respetuosos con la delicadeza que conlleva una enfermedad crónica inexplicable. Trabajó metódicamente, sección por sección, pasando los dedos por lo que quedaba del cabello de Thelma con la minuciosidad de alguien que busca algo específico, pero aún no sabe qué. No buscaba zonas calvas. Esas eran obvias, visibles para cualquiera con ojos. No buscaba inflamación, lesiones, ni ninguna de las cosas que el dermatólogo ya había examinado una docena de veces. Buscaba otra cosa, algo que su conversación con Thelma había sugerido que podría estar allí, escondido bajo la superficie, donde los exámenes estándar no se plantearían investigar. Sus dedos se movieron desde la coronilla de Thelma hacia la nuca, siguiendo la curva natural del cráneo, buscando irregularidades en la estructura ósea, en el tejido, en cualquier cosa que pudiera explicar por qué Thelma inclinaba inconscientemente la cabeza, alejándola de la luz. ¿Por qué su mano siempre se desplazaba al mismo lugar cuando hablaba de dolores de cabeza? Y entonces sus dedos se detuvieron, justo en la base de la línea del cabello de Thelma, donde el cráneo se une con el cuello, donde el hueso occipital se curva hacia abajo para unirse con la primera vértebra cervical. Había algo allí, algo tan tenue, tan sutil, que se pasaría por alto por completo si no se buscara activamente. Si los dedos no estuvieran entrenados para detectar las más mínimas desviaciones de la anatomía normal, una línea de tejido, apenas elevada, casi invisible bajo el cabello restante, tejido cicatricial antiguo, del tipo que se forma cuando la piel se cura sobre una herida y deja una marca tan descolorida que el tiempo casi la ha borrado. Thelma, ¿alguna vez has tenido alguna lesión en la cabeza? Quizás cuando eras más joven, incluso algo leve. Thelma pensó por un momento, frunciendo el ceño en un esfuerzo por recordar. No, creo que no.
¿Qué? Hay una pequeña cicatriz aquí, muy antigua, casi invisible. ¿Alguien más la ha visto? Leora mantuvo la voz tranquila, profesional, pero su corazón latía más rápido ahora porque lo sabía. Sabía que había encontrado algo importante, algo que todos los demás exámenes habían pasado por alto de alguna manera. La mano de Thelma se llevó al cuello, buscando con los dedos lo que Leora había encontrado. ¿Una cicatriz? No lo recuerdo. Espera. Su voz cambió. Recuerdos de hacía años, de una época anterior a la pérdida de cabello, los hospitales y las interminables citas médicas. Cuando tenía 16 años, me caí de un caballo, me golpeé la cabeza con un poste de la valla, fui a urgencias, me dijeron que estaba bien, me dieron hielo y me enviaron a casa. Hace 8 años, la mente de Leora ya estaba trabajando a toda velocidad, conectando puntos que de repente parecían obvios. Hace 8 años, una lesión en la cabeza, lo suficientemente leve como para que los médicos de urgencias la consideraran sin importancia, la enviaron a casa con las instrucciones habituales tras una conmoción cerebral y nada más. Sin pruebas de imagen de seguimiento, sin control a largo plazo, solo una adolescente que se golpeó la cabeza, parecía estar bien y recibió el alta para seguir con su vida. Pero, ¿y si no estaba bien? ¿Y si ese impacto, ese momento de trauma, hubiera causado un daño que no era evidente de inmediato? ¿Y si hubiera una fractura, pequeña y estable, que no se hubiera detectado porque nadie pensó en buscarla? ¿Y si esa fractura, a lo largo de 8 años, se hubiera ido desplazando gradualmente, presionando los nervios y causando problemas que no se detectaban en las pruebas estándar porque nadie estaba realizando imágenes de la zona correcta? La caída del cabello había comenzado hacía 13 meses, pero eso no significaba que la causa subyacente hubiera comenzado hacía 13 meses. La compresión nerviosa puede ser progresiva, acumulándose lentamente con el tiempo hasta que los síntomas finalmente se manifiestan. Una fractura de hace 8 años podría estar causando problemas ahora, especialmente si se encontraba exactamente en el lugar adecuado o inadecuado para afectar las vías nerviosas responsables de la función del folículo piloso. Lo que Leora sospechaba en ese momento daría un giro completo a todo el caso, porque si tenía razón, significaba que 300 especialistas no solo habían pasado por alto algo pequeño, algún detalle oscuro que requería una habilidad excepcional para detectarlo. Habían pasado por alto algo que había estado causando el sufrimiento de Thelma durante más de un año. Algo fundamental. Algo que se podría haber descubierto con una simple prueba que nadie se había molestado en solicitar porque nadie pensó en relacionar una lesión infantil con un síntoma actual. Se les había pasado por alto porque nunca hicieron la pregunta correcta, porque los formularios de admisión de Thelma mencionaban la caída, pero figuraba en el historial médico y se descartó como historia antigua y relevante. Porque cuando se buscan enfermedades autoinmunes raras y anomalías genéticas, no se piensa en solicitar una exploración de alta resolución de antiguas lesiones. Ahora bien, se podría pensar que encontrar un posible avance sería motivo de celebración. Se podría pensar que los médicos escucharían con interés, investigarían inmediatamente y agradecerían a Leora su diligencia y su cuidadosa observación. Se podría pensar que, tras 13 meses de fracasos, tras 300 especialistas que no habían encontrado nada, alguien estaría agradecido por una nueva pista, sin importar de dónde procediera. Pero se equivocaría. El primer médico al que se acercó, la doctora Leora, apenas levantó la vista de su tableta. El doctor Bloom Rio, un neurólogo que había estado consultando el caso de Thelma durante las últimas 3 semanas, estaba de pie en la sala de enfermeras revisando las historias clínicas de los pacientes con la eficiente indiferencia de alguien que tenía otros 17 casos que exigían su atención. Dr. Rio, necesito hablar con usted sobre Thelma Robinson. Enfermera Vance, hemos realizado 17 estudios de imagen diferentes a esta paciente. Si hubiera algún problema estructural, lo habríamos detectado. Pero esta cicatriz está justo sobre el grupo de nervios occipitales. Si hubiera algún tipo de fractura o compresión, habríamos detectado en las imágenes. No hay nada. Ni siquiera la miró. Siguió desplazándose por su tableta, pasando ya al siguiente paciente, al siguiente problema, descartando su observación antes incluso de que ella hubiera terminado de explicarla.
pero las imágenes no eran de alta resolución en la zona de la lesión. Si pudiéramos, se marchó en mitad de la frase, llamado a la habitación de otro paciente por un residente que necesitaba una consulta. Leora se quedó allí, con las palabras muriéndose en la garganta, viéndolo desaparecer por el pasillo sin mirar atrás. Lo intentó con otros 3 médicos de guardia. La doctora Patricia Holmes, endocrinóloga, el doctor James Winters, otro neurólogo, la doctora Rebecca Santos, la médica jefe del equipo de diagnóstico. La misma respuesta cada vez. Variaciones sobre el mismo tema. Ya lo hemos mirado, ya lo hemos analizado. Si estuviera ahí, lo habríamos encontrado. La doctora Santos fue la peor. Escuchó la explicación de Leora con una sonrisa paciente. El tipo de expresión que le pondrías a un niño que cree haber hecho un descubrimiento importante sobre algo que los adultos ya entienden. Cuando Leora terminó, la doctora Santos le puso una mano en el hombro, con delicadeza, condescendencia, y le dijo: «Aprecio su preocupación por el paciente, de verdad, pero quizá debería limitarse a sus tareas de enfermería y dejar que los especialistas se encarguen del diagnóstico. Nosotros nos ocupamos de esto. Limitarse a las tareas de enfermería, como si la observación no fuera una tarea de enfermería, como si el cuidado del paciente comenzara y terminara con la administración de medicamentos y la comprobación de los signos vitales, como si 6 años de observar, escuchar y fijarse en lo que otros pasaban por alto no valieran nada en comparación con los títulos de medicina y la formación especializada. Leora se encontró en la sala de descanso a las 4 de la madrugada, agotada, mirando fijamente una taza de café que se había enfriado hacía una hora. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, bañándolo todo con ese duro resplandor institucional que hace que todas las superficies parezcan cansadas y desgastadas. Debería haber terminado su turno, documentado sus rondas y haberse ido a casa a dormir. En cambio, se sentó allí repitiendo cada conversación, cada rechazo, preguntándose si tal vez tenían razón. Tal vez se estaba extralimitando. Tal vez esa cicatriz no significaba nada. Tal vez veía conexiones que no existían porque deseaba con todas sus fuerzas ser quien ayudara, quien marcara la diferencia. Este es el momento en el que la mayoría de la gente habría desistido. Habría dicho: «Lo intenté». Habrían documentado sus observaciones en las notas del paciente y habrían seguido adelante. Dejar que fuera el problema de otra persona, la responsabilidad de otra persona. Después de todo, ¿quién era ella para cuestionar a 300 expertos? ¿Quién era ella para pensar que sabía más que médicos con décadas más de experiencia, con paredes llenas de títulos, publicaciones y premios? ¿Quién era ella para creer que su instinto, su cuidadosa observación durante un turno de noche, podía ser más valioso que todas sus sofisticadas pruebas y análisis? Pero Leora no podía dejar de pensar en la cara de Thelma, la forma en que la esperanza había brillado en sus ojos cuando Leora le preguntó por la antigua lesión, como si por fin alguien estuviera mirando en una dirección que nadie más había considerado. No podía dejar de pensar en el almirante Robinson, de pie junto a esa ventana todos los días, viendo cómo su hija se apagaba. Este hombre poderoso reducido a la impotencia por un sistema que tenía todas las herramientas, pero no podía encontrar la respuesta. Y no podía dejar de pensar en todas las veces en su propia vida en las que alguien con autoridad había descartado algo importante porque provenía de alguien que consideraban menos cualificado. Su abuela le dijo que el dolor probablemente era solo ansiedad, probablemente solo la edad, probablemente nada grave hasta que fue demasiado tarde. Sus profesores de la escuela de enfermería, que valoraban más el protocolo que el pensamiento crítico, que les enseñaban a seguir órdenes en lugar de cuestionarlas. Todos los pacientes que había visto caer en el olvido porque el sistema era demasiado rígido, demasiado jerárquico, demasiado convencido de su propia infalibilidad como para escuchar. Así que hizo algo arriesgado, algo que podía acarrearle una reprimenda, una amonestación por escrito, tal vez incluso el despido, dependiendo de lo mal que saliera. Cogió el teléfono de la sala de enfermeras, buscó en el directorio del hospital y encontró el nombre que buscaba. La doctora Sarah Rio, sin relación con el Dr. Blum Rio, una persona completamente diferente. Médica adjunta senior, con 23 años en St. Catharines, conocida por ser dura pero justa,
por escuchar realmente al personal de enfermería, por preocuparse más por los resultados de los pacientes que por la política institucional. Leora nunca había hablado con ella directamente. La doctora Rio operaba varios niveles por encima de una enfermera del turno de noche en la jerarquía del hospital, pero tenía la reputación, que se susurraba entre el personal de enfermería, de ser alguien que defendía a los pacientes cuando otros no lo hacían, que valoraba la buena atención por encima del ego profesional. Leora respiró hondo y marcó su extensión, sabiendo que esto podía salir muy mal, sabiendo que potencialmente estaba acabando con su carrera antes de que realmente comenzara. Y lo que sucediera a continuación justificaría sus instintos y cambiaría todo para Thelma Robinson o marcaría a Leora Vance como una enfermera que se extralimitaba y no sabía cuál era su lugar, acabando con cualquier esperanza que tuviera de que la tomaran en serio en este hospital alguna vez. Si alguna vez alguien que se negaba a escuchar te ha dicho que estás equivocado, si alguna vez has tenido que luchar por lo que sabías que era correcto, incluso cuando todos los que tenían más poder y más credenciales te rechazaban, dale al botón de me gusta ahora mismo, porque Leora Vance está a punto de mostrarnos a todos lo que sucede cuando te niegas a dar marcha atrás. Cuando antepones la atención al paciente a la seguridad profesional, cuando lo arriesgas todo porque guardar silencio te parece una traición. Y si no soportas la arrogancia médica, si estás harto de ver cómo se despide a personas cualificadas porque no tienen las letras adecuadas detrás de su nombre, comenta. Las enfermeras saben mejor que nadie que hay que apoyarla. La doctora Sarah Rio llevaba 23 años en St. Catharines. Lo había visto todo. Milagros médicos que desafiaban todas las estadísticas. Pérdidas trágicas que aún la atormentaban en los momentos de tranquilidad. Diagnósticos revolucionarios que llegaban en el último momento. Casos que se escapaban de las manos de todos a pesar de los heroicos esfuerzos y más de lo que le correspondía en batallas de egos entre especialistas, guerras territoriales por el tratamiento de los pacientes, médicos brillantes que dejaban que su orgullo se interpusiera en el buen ejercicio de la medicina. Cuando su busca personas sonó a las 6:15 de la mañana con un mensaje de una enfermera del turno de noche solicitando una consulta urgente, su primer instinto fue ignorarlo. Había estado despierta hasta tarde la noche anterior, revisando casos. Había dormido unas 4 horas y no empezaba oficialmente su turno hasta dentro de 45 minutos. Fuera lo que fuera podía esperar, se podía pasar al turno de día, se podía tratar por los canales adecuados en lugar de enviar un mensaje directo a un médico adjunto senior. Estuvo a punto de borrar el mensaje, darse la vuelta, tratar de dormir otros 20 minutos antes de que sonara el despertador. Pero algo en el mensaje le llamó la atención. No era la típica solicitud urgente. Paciente en estado crítico, se necesita intervención inmediata. Todos a cubiertas. Era específico, detallado, el tipo de mensaje que sugería que quien lo enviaba había pensado detenidamente lo que pedía y por qué. Posible fractura occipital no detectada en las imágenes. El historial del paciente de un traumatismo craneal hace 8 años nunca se relacionó con los síntomas actuales. Se solicita una exploración inmediata de alta resolución de las vértebras C1 y C2 y la base del cráneo. Paciente: Thelma Robinson, habitación 407. Thelma Robinson, la hija del almirante. El caso imposible que se había convertido en una leyenda en el hospital. El misterio que había desconcertado a todos los especialistas que lo habían tratado. La doctora Rio había revisado el expediente del caso semanas atrás, cuando el equipo de diagnósticos solicitó la opinión del personal superior. Había leído toda la extensa documentación, los cientos de resultados de pruebas, las innumerables notas de los consultores. No tenía nada que añadir que no se hubiera considerado ya. Solo era otra experta más que añadía su nombre a la lista de personas que no habían podido resolverlo. Pero la fractura occipital no detectada en las imágenes era específica. Eso sugería que alguien había encontrado algo, había notado algo, había conectado puntos que otros no habían visto. Y la mención de un traumatismo craneal de hacía 8 años era interesante. Ese era el tipo de detalle que queda enterrado en los historiales médicos, catalogado como pasado e irrelevante, nunca relacionado con los síntomas actuales. Porque ¿quién piensa que una lesión infantil
podría causar problemas casi una década después. La doctora Río se incorporó, olvidándose del sueño, leyó el mensaje de nuevo y luego comprobó quién lo había enviado. Leora Vance, enfermera del turno de noche, con 6 años de experiencia. No era alguien a quien conociera personalmente, pero la especificidad de la solicitud sugería que no se trataba de una reacción exagerada por el pánico ni de una enfermera que se extralimitaba. Se trataba de alguien que había observado algo, lo había pensado detenidamente y tenía suficiente confianza en su evaluación como para llamar a un médico adjunto a primera hora de la mañana. Ella respondió, mi consulta, 15 minutos. Leora estaba frente a la oficina del doctor Río a las 6:32 de la mañana, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, preparada para otra negativa, otra charla condescendiente sobre quedarse en su lugar. Su turno había terminado hacía 30 minutos. Debería estar en su coche, conduciendo a casa, tratando de relajarse tras la frustración de haber sido ignorada por 4 médicos diferentes. En cambio, estaba allí de pie, agotada, impulsada por la adrenalina, el café y la obstinada negativa a dejar pasar el asunto. La puerta se abrió. La doctora. Sarah Río era exactamente como Leora esperaba, de unos 50 años, con canas entremezcladas en su cabello oscuro recogido en una práctica coleta, ojos penetrantes que no se les escapaba nada, el tipo de presencia que inspiraba respeto sin necesidad de exigirlo. Llevaba bata y bata blanca, claramente preparándose ya para su jornada a pesar de lo temprano que era. Pero cuando esos ojos penetrantes se encontraron con los de Loros, no vio molestia ni rechazo. Vio curiosidad, interés genuino. Enfermera Vance, pase. La oficina era pequeña pero organizada. Las paredes estaban cubiertas de libros y revistas médicas, y el escritorio estaba lleno de expedientes de pacientes y documentos de investigación, diplomas y certificados que daban testimonio de décadas de dedicación. La doctora Río señaló una silla frente a su escritorio y se sentó, sacando un bloc de notas y un bolígrafo. No una tableta ni un ordenador, sino papel de verdad, como si quisiera prestarle toda su atención sin distracciones digitales. Explíqueme su razonamiento y no omita ningún detalle. No se justifique. No explique por qué me está haciendo perder el tiempo. Solo una petición directa para que le expusiera su caso, formulada en un tono que sugería que la doctora Río estaba realmente dispuesta a escuchar. Leora respiró hondo y comenzó. Durante los siguientes 15 minutos, lo contó todo. Describió su conversación con Thelma, la forma en que había observado y notado los pequeños movimientos inconscientes, la ligera inclinación de la cabeza cuando la luz le daba en los ojos, la mano que se deslizaba constantemente hacia la nuca, los sutiles gemidos cuando giraba la cabeza demasiado rápido. Explicó cómo estas observaciones la habían llevado a realizar un examen físico, cómo había encontrado el tejido cicatricial casi invisible en la base de la línea del cabello de Thelma, cómo Thelma había recordado la lesión de la infancia solo cuando se lo preguntó directamente. Habló de la cronología de la lesión hace 8 años, de la caída del cabello que comenzó hace 13 meses y de cómo eso encajaba perfectamente con la progresión de la compresión nerviosa, de cómo el daño de una antigua fractura podía permanecer estable durante años antes de que un desplazamiento gradual provocara la aparición de los síntomas, de cómo el patrón de caída del cabello de Thelma se correspondía exactamente con las vías nerviosas que se verían afectadas por la compresión en ese lugar específico. Explicó por qué las imágenes anteriores no lo habían detectado, porque habían estado buscando una enfermedad activa, inflamación, anomalías en los tejidos blandos, no un antiguo traumatismo esquelético, porque las exploraciones de resolución estándar de la zona equivocada no mostrarían una fractura capilar en el hueso occipital. Como a nadie se le había ocurrido relacionar una lesión de hacía 8 años con un síntoma de hacía 13 meses, la doctora Río escuchó sin interrumpir, tomando notas y asintiendo ocasionalmente. Cuando Leora terminó, la consulta se quedó en silencio. La doctora Río revisó sus notas, golpeando el papel con el bolígrafo, pensativa. El silencio se prolongó. Leora sintió que su confianza flaqueaba. Quizás este era el momento en el que la doctora Río explicaría amablemente, pero con firmeza, por qué esta teoría no se sostenía,
¿Por qué los otros médicos habían tenido razón al descartarla? ¿Por qué? La doctora Río levantó la vista. Las tomografías computarizadas anteriores eran de resolución estándar y se centraban en descartar masas e inflamación. ¿Está sugiriendo que necesitamos una tomografía de alta resolución, específicamente del hueso occipital y la columna cervical superior? Sí. Si hay una fractura, si hay alguna compresión del grupo de nervios. La doctora Río cogió su teléfono. Póngame con radiología. Quiero una tomografía computarizada de alta resolución de la columna cervical y la base del cráneo de Thelma Robinson, habitación 407. Hoy, prioridad 1. Sí, sé que ya le hemos hecho imágenes. Esto es diferente. Estamos buscando anomalías esqueléticas, traumatismos antiguos, posible compresión nerviosa en la región occipital. Necesito la mayor resolución que puedan darme. Colgó y miró a Leora. La llevarán a imagenología en 2 horas. Buen trabajo, enfermera Vance. En 2 horas, Thelma Robinson volvería a pasar por el escáner, pero esta vez mirarían en el lugar adecuado, harían las preguntas adecuadas y buscarían lo que había estado ahí todo el tiempo. Esta vez verían por fin lo que 300 especialistas habían pasado por alto, lo que había estado oculto a plena vista durante más de un año, lo que una enfermera del turno de noche había descubierto haciendo lo más sencillo y revolucionario posible: mirar a su paciente. El almirante Robinson estaba de pie en la sala de observación, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, tratando de no hacerse ilusiones. Había sufrido demasiadas decepciones en los últimos 13 meses. Había visto a demasiados médicos seguros de sí mismos entrar en la habitación de Thelma con teorías y certezas, solo para salir semanas más tarde, confundidos y disculpándose. Había escuchado demasiadas promesas de que esta prueba nos diría lo que necesitábamos saber, seguidas de resultados que no les decían nada en absoluto. Pero había algo en la forma en que la doctora Río lo había explicado que le parecía diferente. No había prometido respuestas, no había exagerado las posibilidades. Simplemente había dicho: vamos a mirar donde no hemos mirado antes y veremos qué encontramos. Honesta, directa, sin falsas esperanzas, pero tampoco descartando nada. Thelma yacía en la mesa de exploración completamente inmóvil mientras la máquina zumbaba a su alrededor. Ya había pasado por esto tantas veces que la claustrofobia había desaparecido, sustituida por una especie de aceptación entumecida. Otro escáner, otra serie de imágenes que probablemente no mostrarían nada, como todas las demás. Los técnicos se movían con eficiencia, ajustando ángulos, calibrando configuraciones, hablando en la jerga técnica de personas que habían realizado este procedimiento miles de veces. La doctora Río estaba de pie junto a la radióloga, la doctora Bloma Kunquo. Ambos observaban el monitor mientras las imágenes comenzaban a formarse en tiempo real. El escáner de TC funcionaba por cortes, construyendo una imagen tridimensional del cráneo y la parte superior de la columna vertebral de Thelma, capa por capa. Cada corte transversal revelaba estructuras invisibles a simple vista. Las imágenes aparecían corte por corte, sección por sección. El radiólogo narraba en voz baja, más para sí mismo que para los demás, identificando las estructuras a medida que aparecían: hueso occipital, vértebra atlas, vértebra axis, tejido blando, musculatura. Al principio nada inusual, solo la anatomía humana normal haciendo lo que hace la anatomía humana. El almirante Robinson sintió que se le tensaban los hombros y que la familiar decepción comenzaba a apoderarse de él de nuevo. Por supuesto, no era nada. Por supuesto, era solo otro callejón sin salida. Otra teoría que parecía prometedora, pero que no llevaba a ninguna parte. Entonces, la doctora. Río se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Espere, retroceda 2 cortes. El radiólogo retrocedió y allí estaba. Allí, justo allí. Tan pequeño que las exploraciones anteriores realizadas con resolución estándar y centradas en diferentes áreas lo habían pasado por alto por completo. Una fractura capilar en el hueso occipital apenas visible incluso ahora. Una delgada línea oscura que atravesaba la estructura ósea justo donde un antiguo traumatismo nunca se había curado del todo. La fractura en sí era antigua, claramente de hacía años. El hueso había intentado repararse a sí mismo, pero nunca lo había conseguido del todo, dejando tras de sí esta debilidad permanente.
Esta sutil desviación de la arquitectura normal, presionada contra ella y comprimida por tejido cicatricial, y una sutil desalineación ósea que se había desarrollado a lo largo de los años, era un grupo de nervios. El haz de nervios occipitales responsable de la función sensorial en la parte posterior del cuero cabelludo, pero también conectado de forma crítica a las vías autónomas que regulaban la función de los folículos pilosos en esa región exacta. La doctora Aunquo amplió la imagen y le añadió un código de colores para resaltar la compresión nerviosa. La visualización era clara e innegable. Se podía ver exactamente dónde el fragmento óseo presionaba contra el grupo de nervios, donde se había formado tejido cicatricial alrededor de la zona de la lesión, donde el espacio normal entre el hueso y el nervio había sido eliminado por una invasión gradual y progresiva, regulando la función del folículo piloso en el patrón exacto en el que Thelma había estado perdiendo cabello. La doctora Rio dijo en voz baja, casi para sí misma. Sacó fotos del cuero cabelludo de Thelma de los registros médicos y comparó el patrón de pérdida de cabello con la compresión nerviosa visible en la exploración. Coincidían perfectamente. Las zonas de mayor pérdida de cabello se correspondían exactamente con las vías nerviosas más comprimidas. La doctora Río se recostó en su silla y por un momento se limitó a mirar la pantalla. Dios mío, ha estado ahí todo el tiempo. La radióloga amplió aún más la imagen, examinando la fractura desde múltiples ángulos, midiendo el grado de compresión nerviosa y documentando todo con el meticuloso detalle que se necesitaría para planificar la cirugía. Esta fractura tiene al menos 8 años. Se puede ver el intento de curación, la remodelación ósea, probablemente desde el impacto inicial. Parece consistente con un traumatismo contuso en la parte posterior de la cabeza, pero se ha ido desplazando gradualmente. ¿Ve este ligero desplazamiento aquí? No es de la lesión original, es progresivo, probablemente ocurrido a lo largo de los años, a medida que los movimientos normales de la cabeza y la tensión muscular desplazaban lentamente el fragmento óseo. La compresión del nervio habría sido mínima al principio, apenas perceptible, quizás dolores de cabeza ocasionales, algo de sensibilidad a la luz, cosas que se descartarían como normales, pero con el tiempo empeorarían progresivamente. El doctor Río terminó, coincidiendo exactamente con la cronología de sus síntomas. Hace 13 meses, la compresión alcanzó un umbral en el que comenzó a afectar significativamente a la función nerviosa. Los folículos pilosos son increíblemente sensibles a la alteración nerviosa. Una vez que la señal se interrumpe, se apagan, dejan de producir pelo y, finalmente, mueren por completo si no se alivia la compresión. Las manos del almirante Robinson temblaban. Se agarró al respaldo de una silla para mantenerse firme. Y esta vez el temblor no se debía al miedo, a la impotencia o al peso aplastante de ver sufrir a su hija sin respuestas. Esta vez se debía a un alivio tan abrumador, tan completo, tan totalmente inesperado después de 13 meses de decepción, que amenazaba con hacerle doblar las rodillas. Su voz sonó áspera, poco más que un susurro. ¿Puede arreglarlo, doctor? Río se volvió hacia él y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vio una confianza absoluta en los ojos del médico. No la falsa confianza de alguien que finge tener respuestas que no posee, sino la certeza real de alguien que sabe exactamente cuál es el problema y cómo resolverlo. Sí, almirante, podemos arreglarlo. Pero aquí está la parte que hizo que este descubrimiento fuera tan devastador. El detalle que perseguiría a todos los involucrados mucho después de que Thelma se recuperara. Este tipo de fractura aparece en las tomografías computarizadas estándar. Debería haberse detectado. No se requería ninguna tecnología exótica, ninguna técnica de imagen experimental, ninguna herramienta de diagnóstico de vanguardia que solo poseyeran unos pocos hospitales. Se trataba de radiología básica, el tipo de exploración que se solicita miles de veces al día en los hospitales de todo el país. La razón por la que no se detectó fue que las imágenes anteriores se habían centrado en anomalías de los tejidos blandos, centros productores de hormonas, marcadores autoinmunes, patrones de inflamación, todo excepto la estructura esquelética básica. Porque ante un síntoma misterioso, los especialistas habían asumido que debía tratarse de algo complejo, algo raro,
algo que requería sus conocimientos especializados para identificarlo. Habían estado buscando cebras, diagnósticos exóticos que justificaran toda su formación y experiencia. Y al hacerlo, no vieron el caballo que tenían delante. Una simple fractura, una vieja lesión, algo que cualquier residente de radiología de primer año podría haber detectado si hubiera mirado en el lugar adecuado con la resolución adecuada. 300 especialistas, 13 meses, 143 pruebas, y la respuesta había estado ahí todo el tiempo, esperando a que alguien mirara en el lugar más obvio. Lo que sucedió a continuación no tuvo que ver con culpar a nadie. El doctor Río lo dejó claro desde el principio, antes incluso de que nadie entrara en la sala de conferencias, antes de que comenzaran las incómodas conversaciones. No se trataba de una casa de brujas, no se trataba de señalar con el dedo, destruir carreras o poner como ejemplo a personas que realmente habían hecho todo lo posible. Se trataba de comprender cómo 300 especialistas altamente cualificados, equipados con la mejor tecnología y recursos ilimitados, podían pasar por alto algo que una enfermera del turno de noche había descubierto en un examen minucioso. El equipo de diagnósticos se reunió en la sala de conferencias B a las 2 de la tarde. Neurólogos, endocrinólogos, dermatólogos, reumatólogos, todos los especialistas que habían examinado a Thelma durante 13 meses. Algunos acudieron de buen grado, curiosos por saber qué había resuelto finalmente el caso. Otros acudieron de mala gana, ya a la defensiva, preparando justificaciones por qué no habían encontrado lo que aparentemente había estado allí todo el tiempo. En la sala había unos 20 médicos que representaban cientos de años de experiencia médica combinada. Las paredes estaban cubiertas de títulos de las instituciones más prestigiosas del mundo. La doctora Río se situó al frente de la sala, con su ordenador portátil conectado a la gran pantalla que tenía detrás. No perdió el tiempo con cortesías ni preámbulos. Simplemente abrió la tomografía computarizada de alta resolución y les mostró lo que se habían perdido. La sala quedó en silencio. Los médicos que conversaban en voz baja se detuvieron a mitad de la frase. Se podía ver cómo se daban cuenta en sus rostros. La incomodidad se apoderó de ellos al comprender lo que estaban viendo. Una fractura capilar, compresión nerviosa, algo fundamental, casi vergonzosamente simple, algo que había estado causando el sufrimiento de Thelma durante más de un año. Mientras buscaban explicaciones exóticas, alguien carraspeó. Otra persona se movió en su silla. El silencio se llenó de preguntas sin formular, con el orgullo profesional golpeado por el incómodo reconocimiento de que habían fracasado no por falta de habilidad, sino por haber abordado el problema de forma equivocada. No se trata de la competencia de nadie, dijo la doctora Río, con voz tranquila pero firme. Todos los que están en esta sala son excelentes en lo que hacen. Son brillantes diagnosticadores. Siguieron los protocolos, solicitaron las pruebas adecuadas, consultaron con sus colegas, hicieron todo lo correcto según lo que nos han enseñado para abordar casos misteriosos, y ese es precisamente el problema. Dejó que asimilaran eso por un momento y luego continuó. Estábamos tan concentrados en encontrar una respuesta compleja que nunca consideramos una simple. Solicitamos cientos de pruebas especializadas, secuenciación genética, paneles de enfermedades raras, marcadores de anticuerpos experimentales, pero nunca solicitamos una exploración básica de alta resolución del lugar de la lesión a partir de su historial médico. Buscamos cebras y no vimos el caballo. Uno de los neurólogos, el doctor James Winters, el mismo que había descartado las preocupaciones de Leora esa mañana, tomó la palabra. Su voz denotaba una mezcla de frustración y vergüenza. Su formulario de admisión mencionaba la caída que sufrió de niña. Lo vi, está ahí, en su historial médico, pero fue hace 8 años y ella dijo que fue leve. La trataron y le dieron el alta en urgencias. No lo pensé exactamente. El doctor Río interrumpió, no con rudeza, pero con firmeza. No pensaste que importaba. Ninguno de nosotros lo pensó. Y ese es el problema sistémico que debemos abordar, porque nos han entrenado para buscar enfermedades exóticas, síndromes raros, afecciones complejas que requieren nuestros conocimientos especializados. La educación médica nos enseña a pensar en lo inusual, lo complicado, lo difícil de diagnosticar. Hemos olvidado que, a veces, la explicación más simple es la correcta. La doctora Patricia Holmes, una de las endocrinólogas,
Se inclinó hacia adelante. Pero hicimos pruebas de imagen, múltiples escáneres si había una fractura. Los escáneres de resolución estándar se centraron en descartar masas, inflamación y anomalías hormonales. El doctor Río dijo, ninguno de ustedes solicitó pruebas de imagen del esqueleto de la región occipital porque ninguno pensó en un traumatismo antiguo como causa actual. La lesión figuraba en su historial, pero se archivó como información pasada irrelevante. Lo vimos, lo reconocimos y lo descartamos. Otro médico, más joven, tal vez un residente o un becario, levantó la mano con vacilación. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho de otra manera? El doctor Ríos sacó el formulario de admisión de Thelma, el que todos los especialistas habían revisado, el que enumeraba claramente en el historial médico. 16 años, caída de un caballo, traumatismo craneal, su visita, dada de alta el mismo día. Ahí estaba, negro sobre blanco, visto por docenas de ojos y descartado por todos y cada uno de ellos. Deberíamos haber conectado el pasado con el presente. El doctor Río dijo, deberíamos habernos preguntado, ¿podría ser relevante esta antigua lesión? Deberíamos haber pensado de forma mecánica en qué podría causar una pérdida progresiva de cabello con este patrón específico. Deberíamos haber escuchado cuando una enfermera que pasó tiempo observando a la paciente se dio cuenta de cosas que se nos escaparon en nuestras consultas de 5 minutos. La sala se sintió incómoda ante eso, porque todos sabían quién había encontrado la fractura. Todos sabían que no había sido uno de los especialistas con décadas de experiencia. Había sido Leora Vance, una enfermera del turno de noche con 6 años de experiencia. Alguien a quien la mayoría de los médicos de esa sala habían ignorado cuando ella intentó llamar su atención sobre ello. Este caso debería hacernos humildes, continuó el doctor Río. No humillarnos, sino hacernos más humildes. Debe recordarnos que la formación médica, a pesar de su rigor y sofisticación, a veces puede enseñarnos a pasar por alto lo obvio. Nos especializamos tanto que olvidamos lo básico. Nos centramos tanto en nuestro ámbito de especialización que no vemos al paciente en su totalidad. Y aquí es donde esta historia va más allá de Thelma Robinson y su misteriosa pérdida de cabello. Porque si esto pudo suceder aquí, en el St. Catherine's Medical Center, clasificado entre los 10 mejores hospitales de Estados Unidos, con algunos de los mejores profesionales de la medicina, equipado con tecnología de vanguardia y recursos ilimitados. Si 300 especialistas pudieron pasar por alto una simple fractura aquí, ¿cuántos otros pacientes están sufriendo problemas sencillos que se pasan por alto porque no se ajustan al patrón esperado? ¿A cuántas personas se les dice que sus síntomas son psicológicos cuando en realidad son físicos? ¿Cuántas personas se someten a costosas pruebas invasivas para detectar enfermedades raras cuando la respuesta es algo básico que a nadie se le ocurrió comprobar? ¿Cuántas personas sufren porque el sistema sanitario se ha vuelto tan especializado, tan compartimentado, tan centrado en la complejidad, que ha olvidado cómo ver las verdades simples? Los médicos de esa sala de conferencias no eran malos en su trabajo, eran víctimas de un sistema que los había entrenado para pensar de cierta manera, para valorar ciertos tipos de conocimiento por encima de otros, para confiar más en las pruebas que en la observación, para respetar más las credenciales que la atención cuidadosa. Y una enfermera del turno de noche, entrenada de manera diferente, que abordaba el problema desde un ángulo diferente, había visto lo que todos ellos habían pasado por alto. La cirugía en sí era relativamente sencilla. Al menos así la describió el Dr. Río cuando le explicó el procedimiento al almirante Robinson la noche anterior. Descomprimir el grupo de nervios eliminando cuidadosamente la presión del fragmento óseo. Alisar la sección fracturada del hueso occipital para eliminar cualquier borde afilado que pudiera causar problemas en el futuro. Eliminar el tejido cicatricial que había estado presionando esas vías nerviosas vitales durante más de un año, estrangulando lentamente las señales que mantenían vivos y funcionando los folículos pilosos de Thelma. 3 horas de principio a fin. Un procedimiento neuroquirúrgico rutinario, del tipo que el equipo de St. Catherine's realizaba habitualmente. El Dr. Río lo dirigiría, asistido por el Dr. Aonquo y un residente de cirugía. La anestesia mantendría a Thelma inconsciente y sin dolor. Los riesgos eran mínimos. No se trataba de una cirugía cerebral
No se tocaba nada crítico para la vida o la función cognitiva, solo un trabajo cuidadoso y preciso para reparar el daño que el tiempo y las circunstancias habían causado. Pero para el almirante Robinson, que esperaba en la sala de cirugía del tercer piso, esas 3 horas le parecieron 3 años. Estaba sentado en una de esas incómodas sillas de vinilo que parecen tener todas las salas de espera de los hospitales, diseñadas más para facilitar la limpieza que para la comodidad de las personas. Sus manos agarraban los reposabrazos, con los nudillos blancos, mientras observaba cómo el reloj de la pared avanzaba con una lentitud agonizante. Había enfrentado combates, había tomado decisiones que ponían a personas en peligro, había estado en el puente de mando de portaaviones durante tormentas que deberían haberlos hundido. Pero nada en su carrera militar lo había preparado para este tipo de impotencia en particular. Sentado en una sala de espera, mientras operaban el cráneo de su hija, incapaz de hacer nada más que esperar, esperar y rezar para que esta vez, por fin, la pesadilla terminara. Leora se sentó con él durante parte del tiempo. Había terminado su turno hacía horas. Debería haber estado en casa durmiendo después de una larga noche, pero se había quedado en silencio, sentándose a 2 sillas del almirante, sin decir mucho, sin ofrecer falsas garantías ni trivialidades vacías. Solo presente, solo allí. Porque a veces lo más importante que se puede hacer por alguien es simplemente no dejarlo solo. No hablaron mucho. ¿Qué había que decir? El almirante no era muy dado a la charla trivial en las mejores circunstancias. Y estas no eran las mejores circunstancias. Pero en un momento dado, tras unos 90 minutos de espera, se volvió hacia ella. Gracias, le dijo en voz baja, por verla de verdad. Leora asintió. Es fácil verla, señor, una vez que se toma el tiempo de mirar. 2 horas y 47 minutos después de que Thelma fuera llevada al quirófano, se abrieron las puertas de la sala de espera. La doctora Ríos salió, todavía con su bata y gorro quirúrgicos, y sonriendo. No era la sonrisa cortés y profesional que los médicos ofrecen cuando están a punto de dar una noticia cuidadosamente redactada. Era una sonrisa auténtica, de las que llegan a los ojos, de las que transmiten un alivio y una satisfacción genuinos. El almirante Robinson se puso de pie antes de que ella hubiera dado 3 pasos en la sala. La operación había salido perfectamente, dijo la doctora Río. Hemos aliviado toda la presión sobre el grupo de nervios. El fragmento óseo estaba exactamente donde lo mostraban las imágenes y hemos podido alisarlo sin complicaciones. El tejido cicatricial se ha desprendido limpiamente. Todo parece estar bien. Y su cabello. La voz del almirante se quebró por la emoción. Le costaba controlarse. Ahora, esperaremos a ver cómo responde su cuerpo. La doctora Río dijo con sinceridad, hemos eliminado la causa del problema. Hemos dado a esas vías nerviosas la oportunidad de curarse y empezar a funcionar normalmente de nuevo. Pero la regeneración de los folículos pilosos no se produce de la noche a la mañana. Lleva tiempo. Thelma se despertó en la sala de recuperación aproximadamente 1 hora más tarde, aturdida por la anestesia, pero estable. Tenía la cabeza vendada y la mirada distante y confusa que tienen las personas cuando salen de una sedación profunda. El almirante se sentó junto a su cama, le cogió la mano y no dijo nada porque no había nada que decir. Estaba viva. La operación había sido un éxito. Por primera vez en 13 meses, tenían un camino real por delante. La regeneración de los folículos pilosos no se produce de la noche a la mañana. El doctor Río había sido claro al respecto, gestionando las expectativas incluso en el momento del triunfo. Se necesitarían semanas para ver resultados, tal vez meses para que creciera completamente. Los nervios necesitaban tiempo para curarse, para recordar su función, para empezar a enviar las señales que despertarían los folículos inactivos y estimularían el nuevo crecimiento. Pero, por primera vez en más de un año, había un camino claro por delante, una explicación real de lo que había estado sucediendo, una esperanza real basada en la comprensión, en lugar de en una fe desesperada. Sabían qué era lo que había fallado, lo habían solucionado. Ahora solo era cuestión de tiempo. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Thelma volvió a casa después de 3 días en el hospital, recuperándose rápidamente de la cirugía. La incisión cicatrizó limpiamente. Los dolores de cabeza, a los que se había acostumbrado tanto,
que había dejado de mencionarlos desaparecieron gradualmente. La sensibilidad a la luz disminuyó. Pequeñas mejoras que confirmaban que la compresión nerviosa había sido la causa principal de algo más que la caída del cabello. Pero el cabello en sí tardó más en crecer. La primera semana, nada visible. La segunda semana, todavía nada. El almirante Robinson se sorprendía a sí mismo, comprobando ansiosamente cada vez que la visitaba, buscando signos de nuevo crecimiento, tratando de no mostrar su preocupación de que tal vez el daño hubiera sido permanente. Tal vez habían esperado demasiado. Tal vez. Tercera semana. Thelma se dio cuenta primero. Pequeños mechones nuevos, casi invisibles, a lo largo de la línea del cabello, tan finos que apenas se veían, como el pelo de un bebé, como el primer y delicado crecimiento de la primavera después de un largo invierno. Llamó a su padre, con la voz temblorosa por la emoción. «Está volviendo a crecer, papá». De verdad está volviendo a crecer. En la cuarta semana, el crecimiento era innegable. Fino, sí. Escaso, sí, pero creciendo. En la quinta semana, más grueso. En la sexta semana, rellenando las zonas que habían estado desnudas durante tanto tiempo. Y entonces, 6 semanas después de la cirugía, en una soleada mañana de martes a finales de la primavera, ocurrió algo extraordinario. Thelma Robinson entró en el Centro Médico St. Catherine por su propio pie, con un vestido amarillo y una sonrisa que no se había apagado en 6 meses. Su cabello, grueso y sano, que volvía a crecer en ondas que reflejaban la luz de la tarde, enmarcaba su rostro como solía hacerlo, como debía hacerlo. La misma luz del sol que se filtraba por las altas ventanas del hospital, la luz que una vez había iluminado su sufrimiento mientras su padre la observaba impotente, ahora captaba el brillo de la salud recuperada, de la vida recuperada. Esta vez no estaba allí para recibir tratamiento. No tenía citas, ni pruebas, ni médicos esperando para examinarla y explicarle lo que aún no entendían. Estaba allí para dar las gracias. Leora estaba en la sala de enfermeras cuando vio a Thelma venir por el pasillo. Por un momento, no la reconoció. Esa joven vibrante, que se movía con confianza y alegría, no se parecía en nada a la paciente agotada y desesperada de aquel turno de noche de hacía 6 meses. Pero entonces sus miradas se cruzaron y se reconocieron, y la sonrisa de Thelma se hizo aún más amplia. «Leora, quería que lo vieras». Thelma señaló su cabello, riendo entre lágrimas que ya se estaban formando. «Míralo, ha vuelto a crecer. Dios mío, Thelma, estás increíble». Se abrazaron allí mismo, en el pasillo, 2 mujeres que habían sido desconocidas 6 meses atrás, ahora conectadas por un momento de observación cuidadosa que lo había cambiado todo. Thelma lloraba y Leora lloraba, y a ninguna de las dos les importaba quién las viera. «Gracias a ti», susurró Thelma, «porque te tomaste el tiempo de mirarme, de escucharme, de ver lo que todos los demás pasaron por alto». El almirante Robinson también estaba allí, a una distancia respetuosa, dejándoles disfrutar de su momento. Y cuando finalmente se separaron, cuando Thelma se secó los ojos y se volvió para incluir a su padre en el reencuentro, él dio un paso adelante e hizo algo que nunca había hecho antes en su condecorada carrera militar. Saludó a una civil. No fue un reconocimiento casual de respeto, sino un saludo formal completo, con la espalda recta, la mano firme y los ojos fijos en Leora, con una intensidad que lo decía todo. «Enfermera Vance, me ha devuelto a mi hija. No hay palabras, ni medallas, ni honores que puedan igualar ese regalo. Gracias, Leora». Incómoda con los elogios, se limitó a sonreír. «Solo hacía mi trabajo, señor. Simplemente miré a mi paciente. Eso es todo». Pero no era solo su trabajo, era su vocación, y nos recuerda que, a veces, los avances médicos más importantes no provienen de las personas más cualificadas de la sala. Provienen de las personas que se preocupan lo suficiente como para mirar más allá de la historia clínica y ver al ser humano que tienen delante. El Centro Médico St. Catherine's introdujo cambios tras el caso de Thelma. Cambios reales, no las actualizaciones superficiales de políticas que se anuncian con bombo y platillos y se olvidan silenciosamente en cuestión de meses, sino cambios fundamentales en la forma de abordar la atención al paciente y la medicina diagnóstica. Actualizaron sus protocolos de diagnóstico para incluir revisiones exhaustivas del historial del paciente para todos los especialistas,
exigiendo a los médicos que examinaran específicamente las lesiones y traumas pasados, sin importar su antigüedad o aparente importancia, antes de solicitar costosas pruebas especializadas. Crearon equipos de diagnóstico colaborativos en los que las observaciones de las enfermeras tenían el mismo peso que las evaluaciones de los médicos, y en los que la atención minuciosa de una enfermera del turno de noche se valoraba tanto como los resultados de las pruebas de un especialista. Implantaron una formación obligatoria sobre los sesgos cognitivos en la medicina, explorando la tendencia a pasar por alto explicaciones sencillas cuando se buscan otras más complejas, el peligro de descartar el historial médico pasado por considerarlo irrelevante, y el riesgo de dejar que el ego profesional se imponga al cuidado del paciente. La doctora Rio presentó el caso de Thelma en una conferencia médica nacional ese otoño. Se presentó ante cientos de médicos y les contó la incómoda verdad sobre cómo 300 especialistas habían pasado por alto lo que una enfermera había descubierto. La presentación se hizo viral en los círculos médicos, provocó debates en revistas especializadas y se convirtió en visionado obligatorio en las grandes rondas de todo el país. Se convirtió en un ejemplo didáctico en las escuelas de enfermería y medicina, no como una historia de fracaso y vergüenza, sino como una historia de lo que es posible cuando recordamos que la medicina es tanto ciencia como arte, y que a veces el arte de ver realmente al paciente es tan importante como la ciencia de tratarlo. Liora Vance fue ascendida a enfermera de enlace diagnóstico, un puesto de nueva creación diseñado para salvar la brecha entre la observación clínica y el diagnóstico médico. Ahora forma a nuevas enfermeras, enseñándoles las mismas lecciones que ella aprendió hace años al ver a su abuela sufrir por un diagnóstico erróneo. Las credenciales son importantes, pero prestar mucha atención es aún más importante. Les enseña a sentarse con los pacientes, a observar cómo se mueven, a escuchar no solo lo que dicen, sino también lo que revelan sus cuerpos. Les enseña que ser enfermera es, en realidad, ser la persona que pasa más tiempo con los pacientes, que ve cosas que los médicos pasan por alto en sus consultas de 5 minutos, que tiene el poder de cambiar los resultados si se niega a guardar silencio. Y Thelma, que se matriculó en la escuela de enfermería, decidió que sí iba a trabajar en medicina, y lo hizo porque ver la atención sanitaria desde el lado del paciente había despertado algo en ella. Quería ser el tipo de profesional sanitario que le había salvado la vida. Alguien que ve a los pacientes, no solo los síntomas, alguien que escucha, no solo hace pruebas, alguien que recuerda que detrás de cada caso misterioso hay un ser humano que merece ser visto. Porque al final de eso trata realmente esta historia. No de los 300 expertos que pasaron por alto el diagnóstico, aunque su fracaso sea importante, ni siquiera de la única enfermera que lo descubrió, aunque su valentía y su observación lo cambiaron todo. Se trata del simple acto radical de prestar atención, de tratar a las personas como si importaran, de negarse a dejar de mirar solo porque todos los demás han desistido,